En el verano de 2019, un grupo de trabajadores del teleférico de la Marmolada encontró algo en el hielo que no debería estar ahí. No era una mochila perdida, no era equipamiento de esquí. Era una mano, humana, perfectamente conservada, con el guante puesto, y dentro del guante, los huesos intactos de un soldado que llevaba más de 100 años dentro del glaciar. No era el primero, no iba a ser el último. El glaciar de la Marmolada es la montaña más alta de los Dolomitas, 3.343 metros, el único glaciar real del macizo. Desde hace décadas, a medida que el hielo se derrite, está devolviendo algo que nadie esperaba encontrar. Los soldados de la Primera Guerra Mundial que murieron aquí entre 1915 y 1918. Cuerpos, uniformes, fusiles, cartas, raciones de comida, todo perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero la historia que te voy a contar hoy no es solo sobre cuerpos que emergen del hielo, es sobre lo que esos soldados hicieron dentro de esta montaña, cómo vivieron, cómo murieron. ¿Y por qué lo que ocurrió aquí, el 13 de diciembre de 1916, es el secreto más oscuro de toda la Primera Guerra Mundial? Hay una pregunta que nadie ha respondido del todo. ¿Fueron las avalanchas un accidente? ¿O alguien las provocó? Eso llega en la segunda mitad, pero antes necesitas entender lo que se construyó aquí dentro. Porque lo que los austríacos hicieron en este glaciar no tiene precedentes en ninguna guerra de la historia. Mayo de 1915. Italia entra en la Primera Guerra Mundial. El frente alpino se establece en las crestas de los Dolomitas. Los austrohúngaros controlan la cara norte de la Marmolada, los italianos la cara sur. Dos ejércitos mirándose desde las mismas cimas, separados por cientos de metros de hielo y roca, a temperaturas de 20 grados bajo cero. El problema de pelear en un glaciar es que no hay donde esconderse. Las trincheras que funcionan en el barro de Flandes no funcionan en el hielo. El viento arrastra todo. El frío mata más rápido que el enemigo. Los ingenieros militares austríacos encontraron la solución más extraordinaria de toda la guerra: excavar el glaciar desde dentro. No hablamos de una cueva, no hablamos de un refugio provisional. Hablamos de una ciudad, 12 kilómetros de túneles excavados dentro del hielo, habitaciones para dormir, cocinas en funcionamiento, almacenes de munición, una enfermería, talleres de reparación de equipamiento. Una sala de mando con mapas en las paredes y en el punto más profundo del sistema, una capilla con un altar de hielo donde los soldados rezaban antes de salir a pelear. 3.000 soldados vivían dentro de este glaciar. Dormían en catres tallados en el hielo, cocinaban en hornillos de gas,
Recibían suministros a través de un sistema de trineos y poleas que funcionaba incluso en las peores tormentas. La temperatura dentro de los túneles era constante, entre 4 y 6 grados bajo cero. Fría, pero predecible. Mucho más habitable que el exterior, donde el viento podía bajar la sensación térmica a -30. Los proyectiles italianos, diseñados para perforar roca, no penetraban el hielo con la misma eficacia. La ciudad bajo el glaciar era paradójicamente uno de los lugares más seguros del frente alpino. Pero había algo que los ingenieros austríacos no podían controlar, algo que no aparecía en ningún manual militar, algo que iba a matar a más soldados que todos los combates del frente alpino juntos. Un glaciar no es estático, es un río de hielo. Se mueve, lentamente, pero se mueve. Avanza hacia abajo por su propio peso a una velocidad de entre 20 y 50 centímetros al día. Y cuando se mueve, cruje. Hace ruidos que los soldados describían en sus diarios como gemidos, como si la montaña estuviera viva y protestara por lo que le estaban haciendo. Los ingenieros sabían que los túneles no durarían para siempre. El hielo se deformaba. Las galerías que habían excavado en septiembre ya no tenían la misma forma en diciembre. Había que mantenerlas constantemente. Hay registros de brigadas enteras de soldados dedicadas exclusivamente a reacondicionar los túneles que el glaciar iba cerrando o deformando. Y luego estaban las grietas. El glaciar tiene fisuras que se abren y se cierran según la temperatura y la presión. En algunos puntos, el suelo de los túneles austriacos pasaba sobre grietas de decenas de metros de profundidad, cubiertas por una delgada capa de nieve compactada. Los soldados sabían que si pisaban donde no debían, desaparecían. Hay registros de al menos 40 soldados que murieron así durante la construcción de los túneles. Cayeron dentro del glaciar. Sus cuerpos nunca se recuperaron. Están ahí todavía, o estaban, porque el glaciar, que se ha fundido un 80% desde 1900, los va liberando, uno a uno, sin aviso. ¿Cuántos más quedan dentro? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos historiadores hablan de cientos, otros de miles. Lo que sí se sabe es que cada verano, cuando el hielo retrocede, sale algo nuevo. Pero lo que salió el 13 de diciembre de 1916 no lo provocó el calor, lo provocó algo mucho más oscuro. Mientras los austríacos construían su ciudad bajo el hielo en la cara norte, los italianos hacían algo similar en la cara sur. No con la misma escala, no con la misma sofisticación. El frente alpino de la Primera Guerra Mundial es el capítulo menos conocido de esa guerra. En el frente occidental, en Flandes y en el Somme, murieron millones en el barro. Aquí murieron decenas de miles en el hielo.
Los soldados italianos en la cara sur de la Marmolada no tenían la ventaja de la altitud. Los austríacos estaban arriba, los italianos intentaban subir. Y subir por una pared de hielo vertical bajo el fuego de una posición que controlaba todas las líneas de acceso era una misión que producía bajas antes incluso de llegar al frente. Los diarios de soldados italianos recuperados describen algo que los manuales militares no contemplan: el miedo al silencio. En el frente de trincheras siempre había ruido. En el glaciar, el silencio era lo que anunciaba el peligro. El silencio antes de la avalancha, porque en los Dolomitas, en el invierno de 1916, las avalanchas mataban más que las balas. El 13 de diciembre de 1916 cayó en jueves. Los historiadores lo llaman el Jueves Blanco. Es el día más mortal de toda la historia de la guerra en los Alpes y posiblemente uno de los días más mortales de toda la Primera Guerra Mundial si se contabiliza correctamente. En un periodo de 24 horas, una serie de avalanchas masivas cayó sobre las posiciones de ambos ejércitos a lo largo de todo el frente alpino. La Marmolada, el Adamelo, el Ortler, el Monte Cristalo. Las cifras varían según la fuente. Los historiadores más conservadores hablan de 6.000 muertos. La cifra que aparece con más frecuencia en los archivos militares de ambos bandos es 10.000. «10.000 soldados en un día, en la nieve». Hay algo en los registros de ese día que no cuadra del todo. Las avalanchas de diciembre de 1916 no fueron todas naturales. Hay testimonios de soldados supervivientes de ambos bandos que describen explosiones en las laderas nevadas justo antes de que cayera la nieve. No explosiones de artillería dirigidas al enemigo, explosiones dirigidas hacia arriba, hacia las laderas, hacia los puntos donde la nieve acumulada era más inestable. La artillería como arma de avalancha. Los austrohúngaros lo negaron siempre. Los italianos también. Pero hay documentos militares austríacos desclasificados en los años 90 que hacen referencia a algo llamado Lawinenwurf, lanzamiento de avalancha. Una técnica experimental que consistía en disparar proyectiles a las cornisas de nieve para provocar desprendimientos controlados sobre posiciones enemigas. ¿Se usó el 13 de diciembre de 1916? Los archivos no lo confirman, tampoco lo desmienten, y hay supervivientes recogidos en testimonios escritos antes de morir en los años 50 y 60 que dicen que sí. «10.000 muertos, y la pregunta que nadie ha respondido del todo: ¿cuántos murieron por la nieve y cuántos murieron por decisiones humanas?» El glaciar de la Marmolada ha perdido el 80% de su volumen desde 1900.
En 1900 tenía 12 kilómetros cuadrados. Hoy tiene poco más de uno. Cuando el hielo retrocede, lo que estaba dentro queda al descubierto. El primer gran hallazgo fue en 1991. Una pareja de montañeros encontró una galería austríaca parcialmente expuesta cerca de la cima. Dentro, fusiles Mauser en perfecto estado de funcionamiento, munición, raciones de comida todavía selladas, uniformes doblados. Y en una caja de madera, cartas sin enviar, escritas por soldados que murieron antes de poder mandarlas. Las cartas están ahora en el Museo de la Gran Guerra en Rovereto. Una, de un soldado de 19 años de Viena, llamado Franz Huber, dice textualmente: «Esto no es una guerra. Esto es algo para lo que no existe todavía nombre». Desde entonces, los hallazgos se han repetido cada verano. En 2008 apareció una mula entera con el arnés puesto, perfectamente conservada. En 2012, una batería de artillería con los proyectiles todavía cargados. En 2019, la mano que mencioné al principio, que resultó pertenecer a un sargento austriaco de 34 años, identificado por sus placas de identificación. En 2022, el retroceso expuso 3 soldados más. Uno de ellos todavía tenía una fotografía de su familia en el bolsillo de la chaqueta. ¿Cuántos quedan dentro? El Servicio Meteorológico de Bolzano estima que el volumen restante de hielo todavía podría contener entre 300 y 600 individuos. Cada verano, el glaciar devuelve algo. Y la pregunta que nadie puede responder con certeza es ¿qué va a salir a continuación? El 4 de julio de 2022 era domingo. Hacía 30 grados en el valle. A las 13:43, un bloque de hielo de 60.000 toneladas se desprendió de la cara noreste de la Marmolada sin aviso. Cayó sobre la ruta normal de ascensión. 11 alpinistas murieron. 6 están todavía bajo los escombros. No fue un accidente imprevisible. Los glaciólogos llevaban años midiendo la inestabilidad en esa zona exacta. En los días previos, una ola de calor había subido la temperatura en la cumbre de 4 grados bajo cero a 10 grados sobre cero en menos de 48 horas. Ese salto de 14 grados disolvió el permafrost, el pegamento entre la roca y el hielo. Lo que cayó no fue solo hielo, fue la consecuencia acumulada de 100 años de cambio climático. Los 6 desaparecidos de 2022 están ahora en el mismo glaciar que los soldados de 1916. El glaciar no distingue entre los muertos de una guerra y los muertos de un accidente. Los conserva a todos con la misma indiferencia. Y los va a devolver. Hay algo sobre el Jueves Blanco que no aparece en los libros de historia convencionales. En los archivos militares austríacos, desclasificados en los años 90, hay un documento de diciembre de 1916, firmado por el mando del Frente de la Marmolada.
El documento hace referencia a una técnica experimental aprobada por el alto mando en noviembre de ese mismo año. El término que usan es Lawinenwurf, lanzamiento de avalancha. El documento no dice explícitamente que se usó el 13 de diciembre. Dice que la técnica estaba aprobada y que había sido ensayada en posiciones de menor altitud durante octubre y noviembre, con resultados satisfactorios. Los testimonios de supervivientes recogidos por la Cruz Roja contienen algo que los historiadores militares han tendido a minimizar. Varios soldados de ambos bandos describieron detonaciones que venían de arriba, de las laderas, no de la artillería convencional. No hay prueba definitiva. Algunos investigadores creen que parte de la documentación fue destruida deliberadamente después de la guerra. Lo que sí sabemos es que el Lawinenwurf existió como técnica aprobada, que fue ensayado, y que el día en que murieron 10.000 soldados, había al menos un ejército con la capacidad y la autorización para usarlo. En Rovereto, en el Trentino, hay el museo de la guerra más importante de Italia. En su colección hay más de 100 objetos recuperados del glaciar de la Marmolada. Hay una carta que se reproduce con frecuencia en las exposiciones sobre la guerra alpina. La escribió un oficial austríaco de nombre Johann Berger, 28 años, de Graz. La fecha en el encabezamiento es el 10 de diciembre de 1916, 3 días antes del Jueves Blanco. Los hombres están al límite. No es el frío ni el hambre, es el sonido. El glaciar cruje por la noche y los hombres que llevan más tiempo aquí reconocen cada tipo de crujido. Cuando el hielo hace un determinado sonido, se levantan solos, sin que nadie los despierte, y se alejan de las paredes. Han aprendido a leer la montaña. Yo todavía no. Johann Berger murió el 13 de diciembre de 1916. Su cuerpo no fue recuperado hasta 2004, cuando el retroceso del glaciar expuso la galería donde había estado enterrado 88 años. Tiene lápida desde 2006, 90 años después de su muerte. El glaciar de la Marmolada va a desaparecer. No es una predicción catastrofista, es una proyección basada en 30 años de datos de medición directa. Entre 1900 y 1980, el glaciar perdió el 50% de su masa en 80 años. Entre 1980 y 2023, perdió el otro 30% en 40 años. La velocidad se ha multiplicado. Las proyecciones actuales sitúan la desaparición completa del glaciar entre 2035 y 2040, lo que significa que en algún momento antes de esa fecha, todo lo que el hielo todavía retiene va a salir. Los arqueólogos calculan que en los próximos 15 años van a aparecer más material que en los últimos 30. Y entre esos cuerpos pueden estar las respuestas a preguntas que llevan más de 100 años abiertas. ¿Cuántos murieron en el Jueves Blanco por avalanchas espontáneas y cuántos por artillería deliberada? ¿Qué heridas tienen los cuerpos que están saliendo?
¿Hay proyectiles que no encajan con el patrón de las avalanchas? El doctor Marco Peresani, de la Universidad de Ferrara, dijo en una entrevista de 2021: "El glaciar es un archivo, y todavía no hemos leído la mayor parte de lo que contiene. Hay un reloj corriendo, y cada verano que pasa hay menos hielo para contener las respuestas". La Marmolada se visita principalmente desde Malgacíapela, en el valle del Pettorina. Desde allí hay un teleférico de 3 tramos que llega a Punta Roca a 3.265 metros. El recorrido dura unos 20 minutos. El segundo tramo atraviesa la cara vertical de la montaña con vistas directas al glaciar. En la estación superior hay el Museo de la Grande Guerra, incluido en el precio del teleférico. Desde el sur, el acceso es por el Passo Fedaya, a 2.057 metros. La carretera que sube desde Canasei, en el Trentino, es en sí misma uno de los recorridos más espectaculares de los Dolomitas. La mejor época para visitar: julio y agosto para el teleférico y el museo. Verificar siempre el estado del glaciar en la web oficial de la Marmolada antes de cualquier actividad sobre el hielo. Las restricciones de acceso se actualizan cada temporada. En algún lugar bajo el glaciar de la Marmolada hay un soldado austríaco de 19 años de Viena llamado Franz Huber. Lo sabemos porque escribió una carta que no llegó a enviar. Lo que Franz Huber escribió en esa carta, en diciembre de 1916, fue esto: "No sé si voy a salir de aquí, pero si no salgo, que alguien sepa al menos que estuve. Que no me quede dentro de este hielo como si nunca hubiera existido". El glaciar lo ha tenido durante más de 100 años. Ahora lo está devolviendo. Junto a él hay cuerpos que tienen heridas que nadie ha explicado del todo. Documentos que los ejércitos de 2 países no han querido leer demasiado despacio. El glaciar desaparece entre 2035 y 2040. Lo que contiene va a salir antes de que eso ocurra. El primer capítulo de la Guía Secreta de Dolomitas está gratis en el enlace de la descripción. Ahí está todo lo que necesitas para ir a la Marmolada y entender lo que estás viendo. Descárgalo y suscríbete, porque la semana que viene hay otro destino, otra historia que los mapas no cuentan.